La dimensión erótica en la mitosfera de mi papá. Espero que haya también oportunidad después de conversar un poco, ¿no? De recibir preguntas, comentarios. Y bueno, alternaré un poco leyendo y charlando. Voy. Celebrar la vida en estos momentos en donde se nos ha hecho tan patente su fragilidad. Celebrar los vínculos amorosos que nos unen. Soy su hija, cierto. También soy una investigadora, historiadora del arte, que se ha entregado apasionadamente a pensar las imágenes del arte, sus tránsitos, sus procesos de remediación, sus flujos. Pero hablar o poner palabras a las imágenes que la pintura de mi padre me provoca es una cosa muy distinta. Nací y crecí arropada por sus universos fantásticos, cobijada por sus cuentos cargados de imaginación, desbordante, jugando con la energía de sus experimentos místicos y compartiendo, a medida que fui creciendo, sus pasiones por el cine, la literatura, la música, el teatro, la danza, el arte en todas sus expresiones. Vengo a celebrar con esta conferencia que en medio de una pandemia mundial, la obra de mi padre haya encontrado los medios, desafiando lo que este tiempo funesto nos dicta, para llegar a este recinto y encontrado su sitio justo en esta capilla ardiente para el goce, como le ha llamado Avelino Soto. Cuando me han propuesto venir a Guadalajara para, en el marco de la exposición, dar una charla, de inmediato supe de qué quería hablar, aunque aún hoy, aquí sentada, no esté del todo segura de si lo que diré tendrá sentido para ustedes. Lo tendrá para mí, al menos. Supe que el título debía contener la palabra erotismo, porque para mí, si hay algo que atraviesa la obra y vida de mi papá, es un erotismo profundo, vivo y palpitante. Me explicaré en unos momentos con más claridad de dónde viene esta afirmación, pero antes quisiera aclarar que hacer evidente en el título mismo de la conferencia el vínculo parental y afectivo que nos une, decir de mi papá, no es solo una buena o mala, no lo sé, estrategia para hacer difusión esta charla, ni mucho menos para presentar la rivalidad de Jung y Freud, o el espíritu sonriente de Freud en algún lado, o los pensamientos sobre el complejo de Electra de Carl Jung. Al menos no de manera consciente, esto ya se los dejo a los expertos psicoanalistas que sabrán decir, quizá mejor. Nombrarme hija para esta charla con ese título es para mí una necesidad de hacer visible mi lugar de enunciación. Renunciar a cualquier intento de subjetividad, en los que de todos modos no creo, y dejar asentado desde este inicio que cualquier parecido con su realidad o con su régimen imaginativo pues no es mera coincidencia. En la mitosfera de mi papá habita un mundo que podría ser digno de larguísimos y minuciosos estudios para los historiadores del arte, los filósofos, los intelectuales, por su riqueza plástica, sus heridas místicas y la maestría de su oficio, que son enormes. Yo me limitaré a compartir lo que a mí me atraviesa y a mí me conmueve, como la hija que le conoce desde buena parte de su vida, la totalidad de la mía, como un ser humano entregado incansablemente a la tarea desbordada de su quehacer artístico. Mi padre es un pintor, dibujante, escultor, cuya vida y obra han estado atravesados por Eros, dios del amor, del deseo, de la fertilidad. Prueba de ello somos sus 4 hijas y muchos nietos que andan por ahí. Su arte es profundamente erótico desde cualquier ángulo por el que se le contemple. Quisiera comenzar por aclarar de qué noción de erotismo estoy hablando. Noción, no definición. Jacques Derrida, en su texto Mal de Archivo, habla de esta distinción que se vuelve muy importante. Las nociones son abarcantes, las definiciones son como clavos en la pared que ponemos temporalmente para comprender cierta alineación del mundo. En el caso del erotismo estamos siempre frente a una noción que puede tener múltiples definiciones y que quizá por desgracia casi siempre está empobrecida y ligada a una de sus dimensiones, digamos, más banales quizá, que es el acto sexual. No estoy diciendo que sea banal el acto sexual, estoy diciendo que la noción de erotismo se le suele definir, no sé, empobreciéndola muchísimo. Entonces, bueno, vamos un poco a ver. Traigo a colación pues a mi queridísimo
y me atrevo a decirle querido porque pues es un filósofo, antropólogo con el que llevo dialogando ya muchos años, George Bataille, para hablar un poco sobre esta noción del erotismo de la que quisiera partir el día de hoy para poder acercarnos a esta mitosfera. George Bataille dice que podemos decir del erotismo que es la aprobación de la vida hasta en la muerte. Y aunque él, igual que Derrida, no está de acuerdo en pensar en definiciones, sí dice que para pensar la noción vasta de erotismo podríamos partir sobre todo de una definición que apunte hacia lo biológico. Me explico a continuación. Dice Bataille: el sentido fundamental de la reproducción sexual es ciertamente clave para entender el erotismo. Como idea primordial, podemos afirmar que el erotismo es fusión, supresión del límite, disolución del ser. La reproducción humana nos da una idea clara de lo que es el erotismo, pues hace entrar en juego a unos seres discontinuos en una búsqueda de fusión y continuidad. Cada ser es distinto de todos los demás. Su nacimiento, su muerte y los acontecimientos de su vida pueden tener para los demás algún interés, pero solo él está interesado directamente en todo eso. Solo él nace, solo él muere. Entre un ser y otro ser hay un abismo, una discontinuidad. Bataille plantea cómo desde el primer momento de esta fusión, digamos, que se da en el acto sexual y cuando somos concebidas y concebidos, porque bueno, hay muchas cosas que han cambiado, hemos globalizado muchas experiencias de la vida, pero una que no se puede sustituir, digamos, es que todas y todos venimos, digamos, de esa fusión, de esa primera fusión de un óvulo y un espermatozoide. Se dé, digamos, en el acto sexual o se dé desde la gran variedad también de posibilidades que actualmente tenemos, ¿no? Estoy pensando en la fertilización in vitro, etcétera, ¿no? Hay otras formas también, pero la reproducción humana y ese principio, digamos, es un principio de continuidad. Bataille lo fija a partir de ese momento, en donde el espermatozoide y el óvulo se encuentran en el estado elemental de los seres discontinuos que se unen y en consecuencia se establece entre ellos una continuidad que forma un nuevo ser. A partir de la muerte, a partir de la desaparición de los seres separados, el nuevo ser es él mismo discontinuo, pero porta en sí el pasaje a la continuidad, la fusión mortal para ambos de dos seres distintos. Es decir, para Bataille el erotismo tiene que ver con esa memoria, que es una memoria, vamos, no racional, que es una memoria orgánica que poseemos, que tenemos, de este anhelo de continuidad. Cuando estamos hablando de erotismo, estamos hablando de este impulso de necesidad, de deseo sustancial a cada ser humano por la continuidad. Mismo que, claro, puede ser entendido como esa necesidad de aproximación, ¿no?, al otro o a la otra en un acto sexual, pero que en realidad rige todos nuestros impulsos, nuestra necesidad de movimiento hacia el otro, hacia el otro. Queda en cada ser entonces en lo más profundo una nostalgia de continuidad, ¿no?, por esa continuidad perdida. Esta nostalgia gobierna en todos los seres humanos las tres formas de erotismo planteadas por Bataille: el erotismo de los cuerpos, el erotismo de los corazones y el erotismo sagrado. Estas tres dimensiones de lo erótico para mí están presentes de una manera muy contundente en la mitosfera que hoy nos convoca. En un momento más voy a pasar a ejemplificar un poco por qué las veo presentes. Antes me gustaría nada más detenerme un momento más en el propio título, en la idea de mitosfera, esta esfera de mitos, esta esfera que está convocando mitos, esta esfera que condensa mitos. ¿Qué lugar ha tenido y tiene el universo mitológico en la vida humana? Dice Mircea Eliade que sería difícil encontrar, otra vez también, ¿no?, apertura total, sería difícil encontrar una definición de mito. Estamos también hablando de nociones. Pero más que pensar en una definición, a mí me interesaría en este momento recuperar un pasaje que tiene Nietzsche, que siempre me ha parecido muy conmovedor. Me gusta la manera en la que un poco habla del mito Nietzsche. Esto está en Consideraciones intempestivas, en sus obras completas reunidas. Y Nietzsche habla sobre todo de la función que tiene el mito. Y dice, el mito no tiene su base en una idea. El mito es la idea misma. Contiene una representación del mundo evocando una sucesión de fenómenos, de acciones y de dolores.
Me interesa mucho partir de aquí porque, claro, podríamos hacer un montón de interpretaciones desde un pensamiento incluso psicoanalítico. Si ya se dieron una paseada por Mitosfera, y si no lo han hecho, cuando lo hagan lo verán, de manera como muy natural nos puede ocurrir tener una necesidad de querer explicar una serie de cosas. A mí me parece que en el territorio, sobre todo de lo mitológico, más que una explicación, está operando una serie de energías. Es decir, se están condensando ahí imágenes que son portadoras también de emociones fundamentales, que están ahí y que están poniendo en funcionamiento una serie de energías. En este sentido, yo pienso esta mitosfera, que digo yo, está cargada de erotismo en estos 3 planos, de los que hablaré en un momento más. Podemos pensar en mitosfera también, pensaba yo, como una suerte de movimiento permanente que en su arrastre empieza a develarnos una serie de imágenes que acarrean este patos erótico, ¿no? De manera especial tengo ya pues varios años trabajando con un psicohistoriador del arte que es para mí pues sí un alimento, un nutriente cotidiano. Él es Avi Warburg. Avi Warburg trabajaba a partir de una serie de paneles, rastreando también en sus atlas Mnemosine cómo había una serie de gestos y de patos que estaban condensando las emociones fundamentales humanas. Él hablaba de cómo las imágenes, que son cargas energéticas, van llevando en su arrastre justamente esta memoria del humano, esta memoria, este síntoma cultural, social, político, que se nos revela a partir de el patos que se evidencia en la pintura, en las sexualidades. No solamente en la pintura, él lo rastrea en otro montón, ¿no? Pero pensando directamente aquí, me interesa traer a colación a Avi Warburg, porque estas 3 emociones fundamentales humanos, fundamentales del humano, de las que habla Warburg, que son la ira, el miedo y la pasión, son profundamente eróticas. Es decir, están siempre vinculadas a estas emociones que sentimos, que vivimos, que nos atraviesan, ¿no? Y que nos están convocando también permanentemente al patos de lo erótico. Ahora, regresando un poco a Bataille y a estas 3 dimensiones de las que estaba yo hablando, me gustaría hacer algunas anotaciones que son bastante generales sobre lo que ocurre en mitosfera en concreto. Por un lado, encontramos una serie de constantes. Son constantes que, pues eso, a mí me pareció muy interesante ver además en este momento montada la exposición flotando, ¿no? Recorrerla, están ahí, están flotando, están en esta suerte de vibración, de mecanismo. No sé si a ustedes les ocurre, pero a mí me hizo pensar en estas cámaras de luz antigua, fotográfica, en donde se develaba esta suerte de pequeña luz, ¿no? Fragmentaria, que daba la imagen solo por un momento. Hay una sensación hacia mitosfera. Digo que la propia organización, digamos que tiene esta suerte de teatro de la memoria, diría yo, ¿no? En este momento, estando en ese lugar las obras, me develó a mí también otra enunciación de lo que las imágenes, que en muchos casos son pinturas conocidas desde hace años de mi padre, que las vi en proceso o que las vi no con el suficiente espacio como el que tenemos acá, ¿no? Es muy distinto lo que el museo da en este sentido. Pero bueno, muchas de las cosas que voy a decir son sin haber visto antes esto que acabo de ver, entonces también no estoy del todo segura, ¿no? De cuáles de esos comentarios de pronto se vean de otra manera. Una de ellas es el tema de los contrastes de las atmósferas, y no me refiero entonces a la, digamos, a la puesta en espacio que tiene en este momento la mitosfera, sino directamente a la colorimetría de los cuadros. Vamos a encontrar ahí de manera muy recurrente y casi que siempre atravesada esta capacidad que tienen las imágenes de la pintura de mi padre, en donde hay, por un lado, una luz ámbar o una luz dorada, casi siempre en contraste con zonas de atmósferas muy oscuras, azules, y muchas veces mediadas por el color rojo, ¿no? Ya lo verán cuando la recorran, pero van a ver que se les va a parecer, ¿no? Uno sale y la sensación que le viene es un poco este contraste interno. Para mí ahí se está develando, sí, en esta especie de fuego, de luz, este deseo de continuidad. Hay una potencia erótica lumínica, quiero decir, más allá de las narrativas. Lo vemos, por ejemplo, muy claro en Memorias de un fantasma, lo van a ver ahí, en Memorias de un fantasma es clarísimo, está toda la zona oscura, donde está el torso desnudo, y está por otro lado esta zona de esa luz, ¿no?
en la bendición del oro en Natividad y de manera muy contundente también en las crónicas de la Marquesa. De principal interés me resulta justamente hablando de esta luz erótica, cómo ocurre, diría yo, en una especie de versus, en el estanque de la memoria versus la luz de la razón. En el estanque de la memoria lo que tenemos es un personaje que es pura luz, ¿no? Es, digamos, el espíritu lumínico de esta especie de luz dorada ancestral, que está develando con su reflejo la posibilidad de mirar el rostro del pasado, el rostro de la memoria que está en el agua, en el estanque, en contraposición a lo que vemos en la luz de la razón, en donde es esta misma luz dorada, pero atrapada en un foco. Esta capacidad del pensamiento ya estructurado del humano que requiere el foco para contener, para poder mirar, ¿no? De hecho, la luz nosotros no la podemos mirar más que cuando está contenida. Entonces, bueno, por otro lado, es interesante que hay algunos cuadros que, aunque todos tienen mucho de escénico y podrían parecer, digamos, tremendamente teatrales, para mí sí hay una clara distinción, quizá tiene que ver con que soy investigadora sobre todo del arte escénico. Veo claramente una distinción en los cuadros, digamos, que poseen una teatralidad o tienen una serie de escenas que evocan a lo teatral, y dos cuadros en particular que a mí me parece que sí están en una zona como de la representación, una zona distinta, en donde sí estaríamos apuntando más bien a la representación de, ¿no? Pasa, por ejemplo, de manera muy clara con Performance, ¿no? Que tiene una luz muy distinta, ya la verán, ¿no? Pero es una luz azul, es una luz de la escena, es una luz del escenario, es una otra luz, es una luz preparada, no es esa luz simbólica a la que me estaba refiriendo antes. Del mismo modo sucede también para mí, de alguna manera, hasta ahí me quedo con esta. En particular, eso, noten cómo en Performance hay una otra luz, ¿no? Me voy a tratar de ir más rápido porque... Bueno, ahí voy. Por otro lado, me parece muy interesante que, aunque claro, cuando uno ve los títulos de los cuadros, de manera casi que inmediata dan ganas de empezar a hacer una serie de asociaciones literarias. Mi padre es un hombre que lee muchísimo, que ha estado siempre atravesado por la literatura y que, diría yo, tiene toda otra cantidad gigante de obra que en algún momento tendrá también un espacio para salir, en donde sí hay una relación, digamos, mucho más directa o estrecha con ciertas narrativas. Sin embargo, a mí me parece que aquí en Mitosfera, algunos de los cuadros que están, digamos, desde esa enunciación, como podría ser Memorias de un fantasma, en donde de inmediato, al menos a mí, se me aparece Hoffmann, ¿no? Hay ahí una atmósfera completamente hoffmanniana. Los cuentos, digamos, de Hoffmann aparecen ahí de inmediato. El canto de la perla, el nacimiento del ave fénix, Natividad, el bautizo de la doncella, las crónicas de la Marquesa. Es decir, como que daría la tentación inmediata de empezar a querer comprender un poco qué parte de la narrativa son. Sin embargo, a mí me parece que estas obras no están necesariamente narrándonos en ese sentido o ilustrándonos una narración. En realidad, desde mi punto de vista, lo que ocurre ahí es que, más bien, mi padre advierte en esos relatos una serie de constantes humanas, una serie de potencias, justamente, que más que estar ilustrando, lo que están haciendo es evocar, ¿no? Evocar y traernos enfrente esta esfera mitológica que se nos enuncia entonces como un lugar otro para pensar. Como esto que ocurre también cuando de repente en la literatura, más que seguir esta línea narrativa, nos aparece una cierta imagen a partir de una suerte de anagnórisis, de alguna metáfora, y nos quedamos con ella resonando, ¿no? Para tratar de comprender un algo, que no es un comprender mental, sino es un aprender, ¿no? Es un proceso como de interpelación en otro sentido. Aparecen también como constantes ciertos objetos. Los objetos en los cuadros de mi papá siempre tienen un poder simbólico. A mí me parece que siempre aparecen eso, con una enunciación simbólica. Es el caso, por ejemplo, del libro, de la pluma y el pincel, que aparecen tanto en la luz de la razón como en el estanque de la memoria. Es el caso del espejo, que aparece en Memorias de un fantasma, y es el caso del péndulo, que aparece también en Performance. Esto nada más como viendo cómo siempre aparecen ciertas constantes, pero son constantes que están siempre enunciando símbolos, universos simbólicos. Me gustaría aprender un poco más en qué implicaría cada uno de estos, pero creo que el tiempo se me viene un poco encima.
Me interesa ver también como constante, y ya pasando un poco a estas tres dimensiones que me gustaría delinear, aunque sea de manera muy general. Por un lado, el erotismo de los corazones. Suena súper cursi, ¿no? Cuando digo el erotismo de los corazones, yo sé que lo primero que ocurre es que hay una cosa como que nos devuelve, porque además estamos terriblemente, pues no sé, atravesados por este marketing del amor, ¿no? Entonces se nos aparece un corazón rojo y entonces el erotismo de los corazones queda una cosa ahí bastante vapuleada. Pero fíjense, el erotismo de los corazones desde Bataille en realidad está hablando, está interpelando a ese territorio amoroso, erótico, ese deseo de continuidad, pero que tiene que ver sobre todo con un enamoramiento de las almas. Es el enamoramiento de las almas. Es el enamoramiento que puede estar no solamente en una pareja en términos, digamos, incluso muy tradicionales pensadas de los amantes, sino es el territorio del amor también fraterno, el territorio del amor entre mujeres, el territorio del amor en la familia, en los vínculos, ¿no? Hacia la naturaleza. Es decir, hay un deseo amoroso, que es un deseo que de pronto nos pareciera poco erótico, justo por la carga que tenemos en la cabeza de la palabra erotismo, pero que incluso yo diría quizá es el más constante, quizá es además el que más nos mantiene vivas y vivos. Es ese erotismo cotidiano que pienso yo además en estos tiempos de encierro hemos tenido oportunidad de valorar quizá de una manera distinta, ¿no? Es un erotismo del cotidiano, es un erotismo, el erotismo de los corazones tiene que ver con el palpitar del vivir diario, ¿no? Y bueno, yo encuentro ese erotismo de una manera muy clara en algunos de los cuadros. Aparece, por ejemplo, en gestos muy específicos, en la mirada entre las mujeres de complicidad que hay en el bautizo de la doncella, en la mano que contiene y acaricia a la mujer en lo bello y lo siniestro, en el abrazo entre hombros de las dos figuras centrales en la luz de la razón. La mujer que nos mira y abraza a su compañero en el estanque de la memoria. Es en particular, cuando vayan al estanque de la memoria la van a mirar, porque no hay manera de que no, ella te mira, ¿no? De una manera súper contundente. Pareciera incluso en una tonalidad otra, como si se hubiera equivocado de universo, como si perteneciera al nuestro y estuviera ahí atrapado, ¿no? Y nos mira, te mira de frente. Para mí ahí es quizá el personaje de toda esta mitosfera en donde veo más claramente este erotismo de los corazones. Aparece también, digamos, en esta suerte de abrazo colectivo que es muy recurrente en la obra de mi padre, no solamente en los cuadros de aquí de mitosfera, en términos generales cuando uno atraviesa incluso desde los cuadros que hacía hace muchos años, desde la tinta también que ha trabajado muchísimo, siempre hay esta especie de energía colectiva de masa humana sumada, ¿no? Que es una especie de abrazo colectivo, ¿sí? Para mí ahí aparece de una manera muy contundente también este erotismo de los corazones. Bueno, desde otra dimensión, me parece a mí hermoso cómo aparece a partir de su manifestación en animalejos y criaturas fantásticas. Siempre, ¿no? Hay un ritmo interesantísimo de esta suerte de personajes. Los van a ver ahí, son seres fantásticos que aparecen siempre acompañando. Unos alados, otros más pequeñitos, ¿no? Que parecen insectos, otros que tienen más peso como un elefante, pero siempre están ahí. Son esta suerte de bandanders, de energías, de espíritus, de pajes, que están en una especie de acompañamiento del humano, como testigos, como memoria, pero también diría yo como una especie de amor erótico de los corazones, en el sentido de recordarnos que no estamos solas y solos. Están siempre ahí como en una energía lúdica. Me gusta mucho porque casi siempre aparecen también alimentando o siendo alimentados. Muchos de estos animales portan algo, portan florecillas, frutos o son alimentados, ¿no? Están ahí, digamos, en una especie de energía que yo diría vital en movimiento. Esta energía vital en movimiento para mí se manifiesta también de una manera muy clara en una enunciación permanente que hay en la obra de mi papá, en donde aparecen agua, pliegues, sábanas, telas. Siempre está esta energía, digamos, erótica de un movimiento permanente en ondas, en agua y en muchas telas, mucha onda, ¿no? Mucho pliegue, en contraste, digamos, con otras zonas que son zonas de quietud. Bueno, encontramos también a estos animales de los que hablaba yo hace un momento en otro sentido, pero fuera de la vida humana. En algunos cuadros que están acá
que pertenecen, diría yo, más bien a un territorio de lo alegórico simbólico. Está ahí, por ejemplo, Ruido Interno, está La Manzana de la Discordia, ¿no? En donde están justamente estos personajes, pero están separados, ¿no? Ahí están en una especie de zona de representación otra, en una alegoría, digamos, de un patos interno del humano. Por otro lado, ya pasando a otra zona, está el erotismo de la carne, ¿no? Del que nos gusta casi siempre hablar más, ¿no? Ese que nos lleva de manera casi directa a pensar en cuerpos desnudos, ¿no? Es interesante porque el erotismo, que es muy patente, muy contundente también en Mitósfera, lo vamos a ver casi siempre a partir de cuerpos femeninos. La carne es una carne femenina, ¿no? Son cuerpos que están ahí desnudos femeninos, casi siempre con un patos muy similar en su gestualidad. Son cuerpos desnudos con los muslos abiertos, los brazos hacia atrás, recostados, el escorzo muchas veces, en una especie de desenfado y en una especie de capacidad deseante, de desear y también deseante, ¿no? Están totalmente expuestos, digamos, en una especie de gozo asumido, ¿no? Las mujeres desnudas de los cuadros de mi padre están siempre conscientes de su gozo. ¿Me explico? Hay una especie de sensación que les anima, de una total y absoluta distensión, ¿no? Entregadas, digamos. No hay ningún músculo tenso, no hay ningún pudor, ¿no? Es así, es expuesto, es abierto, es, digamos, este erotismo de lo sexual en una disposición total. Por otro lado, es muy interesante, fíjense, estas mujeres las van a encontrar sobre todo en El Bautizo de la Doncella, en Actividad, en Memorias de un Fantasma, y en una transición interesante que hay hacia otro tipo de mujeres que para mí poseen otro tipo de erotismo sexual, que son La Dama Híbrida, Las Crónicas de la Marquesa y Performance. Ahí estamos en otro espacio de representación del universo de lo erótico sexual, ¿no? Este erotismo de la carne aparece en realidad, estas mujeres no están desnudas, pero casi todas además están sentadas, rectas, en una especie de control y en una mirada erótica, es decir, en una necesidad de atraer o de seducir a partir de la mirada. Es muy bello porque la palabra seducere, seducir, viene de seducere, que quiere decir dividir, es decir, desorientar. El que seduce es aquel que divide la atención, es aquel que genera en el otro y en la otra este patos erótico justamente. El erotismo tiene que ver con la descentralización, tiene que ver con la desorientación de los sentidos, del cuerpo, de lo que nos anima, ¿no? Es dejar un poco de estar en uno para estar en ese territorio del erótico. Lo discontinuo implica eso, una pérdida del yo. Entonces, en este caso, en el caso de la Marquesa, en el caso de la Dama Híbrida, a mí me parece que hay una conciencia del juego del erótico. No son estas mujeres distendidas en el gozo, son unas mujeres poseedoras de una capacidad erótica, ¿no? Empleada también para algo, con un propósito. Por otro lado, bueno, donde quizá mi favorito, por muchas razones, es Dulce Pesadilla, ¿no? Ahí hay una expresión del autoerotismo. El autoerotismo del que hablamos también tampoco, como si siempre la capacidad deseante tuviera que venir de fuera. Es muy bello porque para Bataille está considerado este autoerotismo, ¿no? Como lo está también para Deleuze, ¿no? Esta capacidad autogeneradora del deseo, esta capacidad activadora del deseo. Y bueno, ahí en Dulce Pesadilla ustedes lo pueden ver, ¿no? Esta mujer que además me platicaba hace unos momentos mi padre porque lo estábamos recorriendo y es un cuadro que tuvo una serie de trayectos y entonces se rompió en algún momento y eso le dio oportunidad a sumarle otro elemento más ahí, ¿no? Que es una mujer devorada por el dragón y el dragón devorado por la mujer, ¿no? Es decir, este deseo, ¿no? Circulante, circulador, ¿no? Que está ahí, que bueno, ya verán ahí que está muy patente. Bueno, voy casi cerrando en esta parte. Me quedan más. Ahí voy. Bueno, está por otro lado Los temores morbosos de la veleidosa. Ahí se lo van a encontrar. Para mí este cuadro está justamente articulado en este erotismo, pero desde el lugar también de lo pervertido, ¿no? Desde el lugar posible también de cuando el deseo erótico se encuentra también con Thanatos, ¿no? Con la potencia de muerte, con la potencia posible también de la perversión, ¿no? O del obsceno.
es decir, de aquello que no tendría que estar expuesto y está expuesto. Lo obsceno finalmente tiene que ver con eso. Se considera obsceno lo que ha salido del cuerpo, pero debería permanecer adentro, ¿no? Los líquidos que tendrían que estar adentro están afuera, y eso es obsceno. Viene también de la palabra obsceno, fuera de escena. En el antiguo teatro griego, lo obsceno era lo que tenía que permanecer detrás de escena, ¿no? Para no ser visto. Pues bueno, es muy interesante este cuadro, concretamente sobre el cuerpo asediado por una serie de doctores, por una serie de personas que están auscultando a esta mujer, y van a ver cómo este cuerpo femenino no está ahí distendido en este otro patos del que hablaba yo, ¿no? Es un cuerpo consciente, que está alerta, que está mirando, que está vigilando lo que le está ocurriendo a su desnudez y lo que están haciendo estos seres que le están explorando, esta suerte de médicos que están ahí con el estetoscopio. Voy cerrando ya para hablar rápidamente del erotismo sagrado. El erotismo sagrado a mí me parece que es transversal y está presente pues prácticamente en toda la mitosfera, pero hay 3 cuadros en particular de los que me gustaría hablar. Por un lado está Ante el abismo. Ante el abismo es mi cuadro predilecto de esta mitosfera por muchas razones, pero una de ellas es justamente que para mí condensa todo el erotismo posible, está ahí puesto. Ante el abismo, si ustedes le miran, es un cuerpo desnudo, totalmente poseedor de sí mismo. Es decir, no está en una fragilidad, está listo y dispuesto a dar el brillo, ¿no? Está ante un abismo que sugiere también una suerte de cascada. La cascada es muy lindo cuando uno piensa en la relación de lo erótico con la naturaleza, que Bataille la piensa también, y es hermoso, a partir justamente de esta relación con la fuerza de la naturaleza, ¿no? Podemos pensar como tremendamente erótico esta búsqueda de continuidad en el momento en el que pensamos el agua en sí misma sola es un agua que es apacible y que no daña, ¿no? Sin embargo, es profundamente erótica cuando la vemos en una densidad cayendo en una cascada, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que lo que nos produce en el cuerpo son unas ganas de meternos directamente en ella, ¿no? O no, seguro les ha pasado también parados en una montaña. Cuando uno está ahí, siente una necesidad de lanzarse. Es una necesidad completamente, o sea, que si cuando le llevamos un pensamiento racional, lo primero que ocurre es que decimos, no, esto es suicida, o sea, lo que estoy haciendo, ¿no? Mi cuerpo no soportaría esta caída, mi cuerpo no soportaría estar bajo esa cascada porque de inmediato me podría desmayar o matar, ¿no? La fuerza de esta agua. Y sin embargo, el deseo erótico que sentimos en el cuerpo es total, ¿no? Es decir, este erotismo sagrado tiene que ver con eso, no con un patos de la muerte en un sentido trágico, bueno, sí trágico, pero no en un sentido, digamos, de esta muerte, de esta otra muerte, sino en una muerte elegida, ¿saben? Este erotismo de lo trágico del que habla Bataille tiene que ver también con una capacidad autosacrificial o de sacrificio del otro, ¿no? Bueno, no me extiendo demasiado acá, pero bueno, Ante el abismo a mí me parece que resume justamente esta sensación de erotismo sagrado. Está por otro lado también Eros y Tánatos, ¿no? Se lo van a encontrar, me gustó mucho, por cierto, la exposición Abelinora que subí, pues está el marco de la puerta, entonces aparece, ¿no? Ahí, doblemente enmarcado, digamos, Eros y Tánatos. Y es interesante porque ahí podríamos hablar de un erotismo sagrado, hasta por el propio título, y sin embargo para mí ahí no está presente el erotismo sagrado, ¿no? No sé, no lo he discutido, nada de lo que estoy diciendo se lo comenté a mi padre antes porque me pareció que más bien iba a ser rico conversar después, ya él me dirá lo que piensa de todas estas locuras, pero para mí en ese Eros y Tánatos que está ahí tan claro, no hay necesariamente un pacto con lo erótico. De hecho me recuerda mucho a lo que dice Bataille respecto al erotismo cuando es llevado a la orgía y deja de ser erótico. Para Bataille, la orgía es la anulación de lo erótico, contrario a lo mejor a lo que nuestra sociedad más mercantil y consumista un poco nos diría, ¿no? Dice Bataille, cuando los cuerpos es imposible la posibilidad de continuidad, cuando es demasiada la energía, ¿no? La continuidad se da de una manera, y vamos, no lo está planteando desde un plano ni moral, ni mucho menos, lo está planteando desde un plano, digamos, existencial, energético.
Para Bataille, lo contrario, digamos, a esa dimensión erótica de continuidad total, ¿no? Que se daría, por ejemplo, en el orgasmo, en el momento, por eso se le llama muerte chiquita, ¿no? En esa posibilidad pequeña de unión con otra y con otro, ¿no? En esta posibilidad biológica de la que también hablo. Lo contrario sería la orgía. Yo difiero en algunos aspectos de Bataille, porque en Don Giovanni lo he podido trabajar también desde otros lugares y es muy, muy interesante. Sin embargo, sí me parece que concretamente en este cuadro, Eros y Tánatos, tenemos esta especie, no es ese abrazo colectivo del que yo les hablaba, del erotismo de los corazones. Es, de hecho, para mí, ni siquiera es que esté separado Eros y Tánatos, aunque parecieran muy claros en los colores. Me parece a mí que ahí lo que se está dando es una especie de Eros contaminado de Tánatos, y de Tánatos contaminado de Eros. Ya ustedes me dirán, pero no es que estén los cuerpos allá derruidos, es una contaminación permanente. A mí creo que es lo que más me atrae de ese cuadro. Y bueno, por último está Don Giovanni Trasvesti, del que voy a decir solamente unas 3 o 4 palabras, porque la conferencia entera podría haber girado ahí. Pues sí, a mí me picó Don Giovanni a los 12 años, en una sala de conciertos hace mucho tiempo, y directamente he dedicado mi vida a estudiar el Don Giovanni. La promesa rota, Don Juan, es mi tema. Entonces, la vía fácil hubiera sido en esta conferencia hablar sobre Don Giovanni. Cuando vi que estaba y cuando vi que lo pusieron en la invitación, pues me sentí tentada. Pero estoy tratando de darle unas vacaciones y quería hablar de la obra de mi padre, no de mi tema de investigación. Don Giovanni Trasvesti, Don Juan, el camaleón de todas las promesas, el animal de todas las promesas y el animal de todas las promesas rotas. Socialmente estamos acostumbrados a pensar en Don Juan como un consumidor de mujeres que las usa y las desecha. Y sin embargo, Don Juan, cuando uno lo trabaja y lo estudia de manera profunda, reconoce en él cómo es en realidad el símbolo máximo de potencia deseante. Don Juan en realidad no rompe sus promesas, Don Juan habilita en otras y otros las promesas. Los primeros en romper promesas para estar con Don Juan son las otras y los otros, siempre, ¿no? Es hermosísimo. Es decir, Don Juan no busca más que a mujeres comprometidas. Don Juan no está más que con mujeres o con hombres que están dispuestas y dispuestos a romper su propio lugar, a reconocer en sí mismos su ser deseante. Don Juan es un transgresor social en ese sentido del orden, ¿no? Claro, después también en cuanto abre esa válvula se va, ¿no? Se va porque él tiene una promesa importante que cumplir, que es la promesa a la muerte, y esa promesa Don Juan la cumple siempre, ¿no? Con este Don Juan Trasvesti para mí sería, insisto, digno de una larguísima conversación. Pero básicamente, si Don Juan es siempre fractal del deseo humano, si Don Juan es espejo de nuestros deseos más profundos, creo que nada más afortunado que este Don Juan Trasvesti, ¿no? Que posee en su circularidad también para mí a todos los Don Juanes, ¿no? Que está arrastrando y cargando también esta potencia ya tan capaz también de moverse de sitio, de polaridades, desde lo no binario también, ¿no? Para mí este Don Juan es capaz de aglutinar todo lo erótico en ese sentido también, y sobre todo de dejar de pertenecer a la colección de Don Juanes que, así como nos han vendido los corazones rojos, nos han vendido a los Don Juanes con capa roja, siempre gallardos, mayores, abusadores y bulímicos de amor, ¿no? Ese no es Don Juan, ¿no? Bueno, voy ya cerrando. No quisiera dejar de lado una dimensión más de este erotismo característico del trabajo de mi papá. Hasta ahora he enunciado sobre todo aquello que queda plasmado en la tela, en el papel, en las diversas materialidades donde se expresa el impulso creativo de Daniel Kent. Pero he dicho poco sobre el erotismo inherente a sus actos creativos. Mi padre es un artista que quizá la pregunta más recurrente que le han hecho ha sido de dónde extrae las temáticas de su trabajo. Desde que yo era niña recuerdo a la gente preguntándomelo a mí o a él o a cualquiera de nuestros familiares, ¿de dónde saca esas cosas? Él siempre contesta lo mismo: las imágenes aparecen. No es un acto de diseño, no es un pensamiento estructurado, es un proceso de entrega absoluta.
Para mí, esta es la mayor constatación del erotismo que le atraviesa. Es un ser poseído por el eros del arte. Quienes hemos compartido la vida con él sabemos que es así. Su necesidad, su compromiso con el universo artístico que lo llama, ha sido siempre más fuerte que ninguna otra cosa en la vida. Amanece con una imagen que se hace desde muy temprano, trazo de lápiz en alguna hoja de blog, en una servilleta, en un libro. Si falta papel, siempre habrá algún cartón de un viejo blog listo para recibir su trazo. Nunca he conocido yo un ser del que se pueda afirmar que nunca ha tenido una crisis creativa. Quizá él difiera de esto, pero a mi papá nunca le ha dejado de asistir el anhelo, el deseo erótico por llenar de color. Prismacolor, wash, carbón, piedra, acrílico, óleo, madera, lo que sea, aunque desafíe su salud. Ay, perdón, hablando de patos. Mi padre se enfermó muy fuerte hace unos años por pintar óleo, e incluso intoxicado, tuvo la capacidad de reponerse porque su deseo erótico por la pintura es superior a todo. Nunca tampoco ha dejado que las tendencias del arte, los juicios del afuera, las opiniones de nadie rijan su impulso creativo. Es en ese sentido un poseído por Eros, de admirable desprendido de juicios morales, libre de expresión, canal de lo que sea que quiera aparecer, entregado a su oficio con tenacidad, intuición y libre ensoñador de mundos. El caos que impera en su estudio, del que más de una vez afanosamente yo y otras personas quisimos poner orden, es directamente proporcional al orden impecable que guía sus pinceles. La mitosfera es una evidencia de ese cuerpo incansable que con igual comodidad se desplaza para atravesar un lienzo de gran formato con la brocha, que para llenar de diminutos trazos de tinta los rincones de las cientos de libretas que ha llenado en su vida y de las que somos destinatarios sus seres amados. Soy su hija, y sí, desde la certeza de lo que este místico mundano siempre embarrado de pintura, que es mi padre, puedo afirmar que esos símbolos que se vuelven carne, como les ha llamado en una reciente entrevista con Abelino Sordo, son carne. Son su carne hecha pintura, su espíritu alquimista que hoy, en esta mitosfera expuesta en el Musa, tenemos el privilegio de contemplar. Pero no es ni la punta del iceberg. El erotismo de mi papá, ese cosmos sensual al que da vida en su meditación en movimiento cotidiana, en su juego creativo, en esa su afirmación de la vida, ha quedado expresado en una inmensidad de superficies de la materia que son portadoras de un mundo vibrátil del que él ha sido generoso vehículo y comprometido constructor. Gracias. Ven, se los dije, pongan atención. Preguntas. Sería interesantísimo que alguien preguntara algo. ¿Con quién empezamos? ¿Quién es el primer valiente? ¿Cómo no hay valientes? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu charla. Ha sido muy interesante. Al principio nos mencionabas de esta singular relación como niña con tu padre, que siento tan creativo. Y no sé por qué me vino a la memoria un film que se llama El Gran Pez. ¿Te sentías tú de alguna manera en un ambiente así de fantástico durante tu infancia con él? Gracias. Ay, qué bonita pregunta y qué bonita película que es Gran Pez, ¿no? Justo hace unas semanas la veíamos con mis hijos. Sí, bueno, no sé qué contestaría. Puede ser que sí, pero el universo de Tim Burton es distinto, ¿no? Digamos, creo que yo diría que sí, en el sentido de siempre haber estado atravesada por un universo fantástico,
pero jamás irreal. O sea, lo que quiero decir con esto es que creo que el territorio de la realidad en mi vida de niña también estuvo siempre muy presente, como los límites también de la realidad, ¿no? No sé, mi madre es historiadora, por ejemplo, entonces no sé si esa contraparte también me llevó a un lugar más factual, ¿no? Pero pues sí, digamos, en el sentido de estar permanentemente rodeada de un universo fantástico, de criaturas y de posibilidades, de entender sobre todo el territorio de la imaginación como un lugar en donde todo es posible. Y cuando digo todo, me refiero a no solamente lo bello, ¿no? O sea, creo que lo desafortunado es cuando pensamos que en el arte o en el territorio de la imaginación tiene uno que ser políticamente correcto. O sea, lo que quiero decir es, me parece que en ese territorio es donde también es posible, ¿no? Es posible descargar o pensar todas esas otras partes oscuras, complejas de digerir. Si no es ahí, ¿en dónde, no? Entonces, yo diría que sí, siempre sabedora de que había un muro en donde podía dibujar o a la mano papel, o sea, como en ese sentido, ¿no? En ese sentido, sí. Sí, pues creo que la conferencia misma fue un ejercicio también de la dimensión erótica. Muchas gracias. Y a mí sí me gustaría, como en por ejemplo, un artista, por ejemplo, pintor, es casi una ofensa entre qué quiso decir con lo que dijo, ¿no? ¿Qué quiso decir con esta pintura? Entonces, no en ese sentido, sino creo que, por ejemplo, el trabajo que está realizando la doctora, creo que sería muy complementario a la misma exposición. ¿Dónde conseguirlo o dónde poderlo leer o dónde poder también tener ese acceso? A ver, no sé si entendí del todo bien porque empezó a sonar la ambulancia, pero ¿te refieres un poco como a este tipo de análisis sobre obra de arte? Sí, en específico comentabas que tienes el análisis de una de las obras en tu tesis. Sí. Entonces, ¿dónde conseguirlo? Y creo que sería muy complementario a la misma obra. Ok, perfecto. Sí, bueno, por un lado, creo que son como un poco dos cosas. Una, me parece a mí que la pregunta que estás haciendo tiene detrás también otra dimensión que es muy bonita, que es, estamos acostumbrados a pensar que el artista nos explicaría mejor la obra, ¿no? Y ya desde ahí tenemos como un tema, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en dos cosas. Una, que el arte tiene que ser explicado, y otra, que a un acontecimiento artístico vamos a entender algo, ¿no? En realidad, y esa es una postura pues, quizá muy personal, pero creo que al arte se va a sentir, ¿no? Y claro, hay quienes nos dedicamos específicamente a investigación en arte, como es mi caso, en donde quizá por una compulsión por ese sentir, nos gusta llevarlo al territorio también de la escritura, ¿no? De otros territorios, pero que en mi caso concreto como historiadora del arte y como investigadora de escena no es para explicar, sino quizá tiene que ver con pues los modos de sentir, ¿no? Lo que me ha implicado, y a veces eso comulga con lo que han sentido otras y otros, ¿no? Yo trabajo mucho con espectadoras y espectadores en general, en el aula del espectador, en otros territorios. O sea, a veces no tiene que ver con mi sentir, sino lo que pude recabar de los otros sentires, ¿no? Y lo llevo al papel. Ahora, concretamente, no es tanto que yo haya hecho un análisis, lo voy a escribir, porque creo que va a ser interesante hacerlo sobre el Don Juan Transvesti de mi padre, que está colgado aquí en Mitosfera, pero creo que tiene que ver más bien con un diálogo potentísimo que mi papá y yo hemos tenido desde siempre, que en eso es muy, muy cercano, ¿no? Siempre. Mi tesis de maestría y mi tesis de doctorado son sobre Don Giovanni, ¿no?
En academia.edu está la tesis completa. Hay un artículo también un poco más breve, que creo que es más accesible, concretamente sobre la Dona Giovanni de Jesús Rodríguez, que fue una de las que yo estudié. Y pues ahí está, y es de libre descarga, ¿no? En la página de academia.edu. Y bueno, también quizá les puedo enviar con Sayuri algunos de los links, ¿no? Por si quieren algo de eso sobre el trabajo, pero concretamente el Don Giovanni, pues eso, están ahí esos artículos. No sé si contesté. Sí, totalmente. Creo que, o sea, no es como la explicación, sino es como la extensión o complementación. Que inclusive en esta conferencia se manifiesta este ejercicio erótico, creo yo. Entonces no es la explicación, sino como esa dimensión. Entonces no es que nos expliques la obra de tu padre a partir de tu trabajo, sino que va a servir mucho para complementarse. Por ejemplo, yo me digo a mí mismo, o sea, yo quiero más de este tipo de ejercicio, ¿no? Es que estos espacios, pero así, hablando todas y todos, tendrían que ser permanentes. Pero bueno, eso ya es luego. Hola, muchas gracias, disfruté mucho tu charla. Yo llegué sin saber a qué venía, o sea, esto es completamente sorpresivo y sí celebro la invitación de aquí a mi amigo Hugo y del espacio y considero también que esto más es necesario. Me voy a atrever a hacerte una pregunta muy personal. Pues porque estamos en época de COVID y ya dejamos ver nuestra casa y en el trabajo y en todos lados. ¿Cuál es la relación erótica? De alguna manera lo has plasmado, lo has mencionado con tu padre, ¿no? Con su obra. Pero más como tu experiencia como mujer, ¿no? Vinculante a este feminismo, ¿no? Que estamos trabajando todas y todos también. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cómo ha influenciado tener un papá con un perfil así, ¿no? Que no es el típico oficinista o un trabajo como más popular u ordinario? Es una pregunta interesante. Mira, yo te diría que creo que la primera cosa, y de hecho ahora que hice este escrito, me estoy preguntando un montón de cosas, ¿no? Porque es la primera vez que hablo sobre la obra de mi padre, ¿no? Así, por eso desde el principio les dije, bueno, tiene que decir de mi papá, porque yo no puedo acá jugar a simulacros desde otro lugar. Y creo que una de las cosas que puedo decir es que para mí, desde niña, siempre fue muy generoso que se viviera de manera tan natural, a través justamente de la expresión artística de mi padre, pues la relación con lo erótico, ¿no? La relación entre cuerpos, la relación entre... O sea, quiero decir, creo que fue siempre una especie de material didáctico, ¿no? Es decir, que nunca fuera sentarnos a reflexionar sobre ello, pero que estaba ahí ejerciendo pues una suerte de liberación permanente. Creo que el arte lo es, ¿no? O sea, creo que el arte lo es en sí mismo, posee un montón de corrientes que están haciendo cosas. Entonces, en ese sentido creo que fue así. Ahora, somos 4 hermanas, somos puras mujeres. Yo soy hija del primer matrimonio de mi padre. Desde muy chica viví con mi madre y la relación siempre ha sido una relación, digamos, muy cercana, pero intermitente en el sentido de la vivencia cotidiana, ¿no? Seguramente será distinta también la apreciación de mis otras hermanas. Pero creo que, pues eso, por un lado, saber que siempre ha habido una apertura total de parte de mi papá, que siempre hemos podido hablar absolutamente cualquier cosa. Actualmente, como yo soy madre de 3, ¿no? Que están allá atrás sentados, ¿no? Un hijo mayor, 2 hijas, y bueno, creo que criar en estos tiempos hijas
especialmente, también implica mover ciertos paradigmas, ¿no? Entonces, quizá a estas alturas ahora reconozco un montón de patrones con todo y lo generoso y liberado y muchas cosas que mi padre ha sido, mi madre, reconozco en mis esquemas de crianza, pero que decir, no solo de mi padre en particular, sino de las estructuras completas, pues también muchos lugares patriarcales, ¿no? Con los que no coincido y que me doy cuenta que hace falta de construir. Pero creo que en esa tarea estamos, ¿no? Estamos en esa tarea, digamos, en todas las instituciones, ¿no? Claro, yo soy profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, estoy en un contacto permanente, cercanísimo con las alumnas y los alumnos, les alumnos del colegio, y para mí es evidente, escucho las historias y me doy cuenta de que yo he sido privilegiadísima respecto a los esquemas en mi familia, ¿no? Que siempre han estado atravesados por una amplitud de miras, por una gran generosidad, por comprender también universos eróticos justo desde lugares muy libres, pero no por eso exentos también de estructuras que tenemos que cambiar. No sé si contesté, es súper largo, pero sí. ¿Todo bien? Hidalgo, muchísimas gracias por la pasión, muchísimas gracias por el análisis. Descubrí que muchas cosas que yo pensaba de la pintura de tu papá coincidimos, lo cual siempre es maravilloso, porque siempre piensa uno que cada quien trae su rollo, resulta cosas que son más o menos universales. Muchísimas gracias por todo, en serio. Qué bueno que viniste, qué bueno que te invitaron y qué bueno que estuvimos aquí. Bien por Daniel también. Buenas noches, gracias.